Bienvenidos a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Hoy vamos a hablar de la menopausia como tema principal de nuestro programa, pero antes de hablar del tema del día de hoy, me gustaría contarles un poco qué es la medicina funcional. La medicina funcional está enfocada al diagnóstico de las enfermedades crónicas desde la causa que las producen. Por lo tanto, es muy importante, cuando hablamos de medicina funcional, pensar en que no tratamos de suprimir síntomas, sino de buscar qué es lo que los produce. La medicina funcional, además, está detectando cuáles son las deficiencias que van sucediendo a lo largo de los años, ya sea de vitaminas, de hormonas, de aminoácidos, y en base a eso poder suplementarlas y optimizar así la calidad de vida. Hoy principalmente vamos a hablar desde nuestro enfoque integrativo y funcional cuáles son los tratamientos para la menopausia y en base a esto vamos a tratar cuáles son los síntomas más comunes y cómo las hormonas bioidénticas nos vienen a ayudar en esta etapa que, por cierto, para muchas mujeres no es fácil. Por favor, no se vayan, que estamos con ustedes después de los títulos. Sandra, ¿no te parece interesante que empecemos por comentarle a la gente cuáles son los motivos por los cuales las mujeres consultan cuando llegan a la menopausia? Bueno, sí, en realidad es importante saber que nos consultan antes de llegar a la menopausia. Es decir, la menopausia es el momento de aparición de los síntomas en donde la mayoría de las mujeres consulta, pero nosotros tenemos consultas de mujeres a partir de los 35 años, 40 años. ¿Por qué? Porque en la premenopausia también existe la posibilidad de tener disminución de ciertas hormonas, como la progesterona, la testosterona, que por supuesto cuando llegan a la menopausia y dejan de sangrar, esto se hace mucho más evidente porque bajan los estrógenos y aparecen los síntomas más comunes y vemos a las mujeres abanicándose, peleándose con el marido, irritables, etc. También consultas mujeres en la posmenopausia, mujeres que quizás no tuvieron tantos síntomas durante la menopausia o unos poquitos y que después de 10, 15 años que atravesaron la menopausia empiezan a tener calores y a sentirse mal. Es decir, que recibimos un amplio espectro de consultas que no tiene solamente que ver con la menopausia. Y específicamente entonces, ¿cuáles serían esos síntomas si nos referimos a la premenopausia, la menopausia o estos posmenopáusicos? Bueno, las mujeres en la premenopausia en general, al tener disminución de la progesterona, pueden consultar por varios síntomas que muchas veces tienen que ver con periodos menstruales más abundantes o más cortos o más largos, pero hay otros síntomas que se asocian a la disminución de la progesterona que son muy comunes, como por ejemplo los dolores de cabeza antes de menstruar, que ellas claramente pueden definir que cuando menstruan ese dolor de cabeza se va. También es cierto que como la progesterona tiene receptores en el sistema nervioso central, también consultan por temas de memoria, empiezan a notar que están un poco más lentas que lo habitual, les cuesta concluir algunas tareas que antes se hacían en un tiempo más rápido. Y ahí, como están menstruando, quizás no piensan que tiene que ver con la menopausia, o sea, no saben qué les está pasando en realidad. Totalmente, es decir, en ese momento, mientras que tengan sus ciclos, en realidad les cuesta pensar que estos síntomas tienen relación con lo hormonal. También en la premenopausia disminuye la testosterona, entonces son mujeres que consultan con disminución del deseo sexual, que es bastante común, y eso también sucede en la menopausia. Cuando dejan de sangrar, entonces aparecen los síntomas de calores, no pueden dormir, se despiertan de noche, aparecen con sudoración fría, se destapan, se tapan, eso hace que la calidad del sueño sea muy mala, por lo tanto se levantan, están cansadas, están irritables, tienen cambios en el humor. Por supuesto que todas estas cosas no favorecen la relación con su núcleo familiar y esto, bueno, en general la lleva a la consulta psicológica y al diagnóstico de ansiedad, depresión y terminan medicadas. Por lo tanto, es muy importante reconocer estos síntomas y pensar que, bueno, todos ellos pueden formar parte de este espectro que es la menopausia y que todos pueden resolverse en la medida que las pacientes estén bien suplementadas.
Bueno, la pregunta que creo que siempre surge es saber si de alguna forma que pueda fehacientemente saber que han llegado a la menopausia. Bueno, clínicamente nosotros hablamos de menopausia cuando las mujeres están un año sin menstruación, ¿sí? Más allá de eso, uno puede hacer determinaciones bioquímicas. La FSH es una hormona que nos ayuda a ver cuán cerca o cuán lejos están de la menopausia, pero hasta que las mujeres no dejan de menstruar por 12 meses en forma continua, no podemos decir que la menopausia está instalada. Por supuesto que esto tiene muchas variables, hay mujeres que dejan de menstruar por 3 meses, vuelven a menstruar, es un periodo de mucha variabilidad hormonal y bueno, hay que esperar y ser pacientes y tratar de ver si podemos disminuir los síntomas. Claro, porque hay distintas formas en que puede aparecer esto, ¿no? O sea, hay mujeres que vienen menstruando normalmente y un día no menstruan más, no es lo más habitual, pero puede pasar, y en otras lo que suele pasar es que van alternando periodos de menstruación con algunos meses que no, o con alteraciones en la duración, ¿no? Así es decir, esta parte, este periodo es muy variable y la realidad es que también está sujeto al nivel de estrés, ¿sí? Es decir, cuando alguna mujer en este periodo, en la perimenopausia o en la menopausia que recién comienza, tiene algún evento estresante muy importante, bueno, ahí puede que ya dejen de sangrar y esto sea para siempre. Y en realidad esto no es casual, es decir, el cuerpo lo que hace es usar estas hormonas sexuales que provienen del ovario para producir cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, bueno, hay muchas variables que no tienen que ver solamente con lo hormonal. Bueno, claramente los trastornos hormonales pueden pasar por el estrés en edad que no se correlacionan con la menopausia. A lo mejor una persona muy joven puede tener trastornos hormonales por este fenómeno de estrés, ¿no? Absolutamente. Y después, bueno, lo importante es aclarar que estos síntomas pueden paliarse de alguna manera con tratamiento de suplementación hormonal y hay muchas terapias efectivas para esto. ¿Y cuál sería a lo mejor la diferencia innovadora de los tratamientos más modernos que existen con respecto a la suplementación en menopausia? Bueno, eso vamos a hablar posteriormente específicamente de las hormonas bioidénticas, que es lo que estamos usando para el tratamiento de estos casos. En este primer bloque repasamos cuáles son los síntomas más frecuentes de presentación de la menopausia. Y como habrán visto, no siempre son los habituales que todos conocemos y tampoco en la edad que lo pensamos. Muchos síntomas comienzan bastante antes en la vida, muchas veces a partir de los 35 años. Ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar de otro tema relacionado con la menopausia y que es el riesgo cardiovascular que implica acercarnos a esa etapa de la vida. Gracias por acompañarnos y en este bloque vamos a hablar de dos temas importantes, nutrición y menopausia y salud cardiovascular. Vamos a hablar con la doctora Beatriz Illanes y la licenciada Inés Gismondi. Espero que les sea de interés. Como estuvimos viendo, los estrógenos provocan muchos síntomas conocidos por muchas de nosotras y otros que hemos escuchado de alguna persona, pero en general son síntomas que son muy frecuentes en la población femenina. Lo que no sé si es tan claro es cómo los estrógenos son protectores en cuanto al sistema cardiovascular. Los estrógenos protegen a las mujeres hasta el momento de la menopausia. De hecho, si una mujer a los 30-35 años consulta a un médico por un dolor de pecho, es probable que no crean que sea de enfermedad cardíaca.
Eso no significa que las mujeres a esa edad no puedan tener enfermedad cardiovascular, pero la enfermedad de las arterias coronarias, o sea, el dolor de pecho por falta de oxígeno a nivel del músculo cardíaco, es infrecuente antes de la menopausia. Pero a partir de la menopausia esto cambia de tal manera que llega un momento en que la mujer tiene tanta enfermedad como el hombre, que se viene enfermando desde más temprano. Lo que pasa es que le aparece la enfermedad 10 años después que el hombre, por lo menos, pero con un detalle que no es bueno. Cuando aparece la enfermedad coronaria en la mujer, suelen ser episodios más graves que los de los hombres. Esto se debe a que esa mujer que tuvo protección en su músculo y en sus arterias hasta el momento de la menopausia no se encuentra preparada para el momento en que esas arterias se tapan. O sea, el oxígeno que tiene que llegar por determinado lugar es el único camino por el cual puede llegar, y cuando los estrógenos le bajan y esa arteria se cierra, el oxígeno no puede llegar y la mujer se enferma con una enfermedad más grave que la del hombre. Los mecanismos por los cuales los estrógenos protegen a las mujeres son variados y podemos dividirlo en que hay un efecto directo de los estrógenos sobre el sistema cardiovascular y después vamos a hablar de los indirectos, pero no menos importantes. Los efectos directos son a través de la hormona sobre directamente los vasos. Por ejemplo, se sabe que hay receptores para los estrógenos a nivel de todo el torrente sanguíneo y que la estimulación por los estrógenos provoca vasodilatación, o sea, aumenta el diámetro de estos vasos, disminuyendo las resistencias periféricas, o sea, disminuyendo la resistencia que ese árbol arterial presenta mientras tenemos un nivel de estrógenos adecuado. Y esto ayuda a tener menos hipertensión arterial. Si bien es cierto que el mecanismo de la hipertensión arterial es muy variado, no depende solamente de nuestro nivel de estrógenos, este efecto vasodilatador directo de los estrógenos sobre los vasos ayuda a tener menos incidencia de hipertensión arterial. Pero no menos importante, y quizás de mucha más importancia, son los efectos que se producen durante la menopausia con la disminución de los estrógenos. Es bien sabido que en la menopausia aumenta el nivel de grasa a nivel abdominal, aumenta la circunferencia de la cintura, y esto está relacionado desde hace mucho tiempo con enfermedad cardíaca. La relación, si bien no se sabe exactamente, sí se sabe exactamente que esta asociación de la grasa abdominal altera el metabolismo del azúcar. El metabolismo de la insulina y el metabolismo del azúcar es importantísimo, ya que la aparición de diabetes tipo 2 es un factor de riesgo que influye mucho en la salud cardiovascular. La acción que tienen los lípidos que todos conocemos, la acción que tiene el colesterol y su asociación con enfermedad cardíaca. Los estrógenos antes de la menopausia, uno de los mecanismos por los cuales protege al corazón es ayudando al metabolismo de estas grasas. Cuando disminuyen los niveles de estrógeno durante la menopausia, se produce un efecto deleterio, un efecto que no es bueno en el metabolismo de los lípidos. Todos sabemos que hay grasas malas y hay grasas buenas. Cuando los estrógenos bajan, lamentablemente, las grasas malas empiezan a subir y las grasas buenas empiezan a bajar, con un agravante que voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Estas grasas malas no serían tan malas si no se oxidan, pero lamentablemente cuando disminuye los niveles de estrógeno, no solo aumentan las grasas malas, sino que aumenta la cantidad de grasas malas oxidadas, que son las que realmente dañan las arterias en el corazón. Además tenemos en la paciente menopáusica que por otros motivos, además de la disminución de los estrógenos y la cosa protectora, hay mayor incidencia de hipertensión arterial. Entonces, el aumento de todos estos factores de riesgo que aparecen durante la menopausia, el aumento de la hipertensión arterial, el aumento del diámetro de la circunferencia abdominal, el aumento de la obesidad, el aumento de la resistencia a la insulina con la consecuente aumento del azúcar, conlleva que la enfermedad cardíaca en la mujer menopáusica se vuelva preponderante. Tan preponderante es que si bien todas tenemos miedo del cáncer de mama, la principal causa de muerte por enfermedad no es el cáncer de mama. La principal causa de muerte por enfermedad es la enfermedad cardíaca en la mujer. En salud integrativa nos interesa mucho tomar al paciente como un todo y tratar de modificar todos los factores para ayudar a una vida saludable. Entre ellos no podemos dejar de mencionar la indicación del ejercicio físico. Sí es cierto que para la mujer menopáusica, que hasta ese momento quizás no hizo ejercicio físico, lo difícil es convencerla de la importancia del ejercicio físico. Pero hacemos todo lo posible porque realmente estamos convencidos que la manera de hacer medicina es previniendo.
Si después la enfermedad está instaurada, haremos lo que sea necesario para tratar de mejorar la sintomatología o la gravedad de esa enfermedad. Pero la prevención es la base de la medicina funcional. El ejercicio físico debe ser con una regularidad por lo menos de 3 veces por semana, no menos de 30 minutos cada vez. Y lo que sí se vio, que no solamente, si bien para la parte cardiovascular es muy importante la parte aeróbica, para la parte metabólica es importante hacer también algo con resistencia. Hay una asociación entre el tipo de ejercicio y los beneficios que provoca sobre el azúcar y la resistencia a la insulina, y por eso indicamos la asociación de aeróbico más resistencia. Pero también es muy importante la nutrición. La nutrición es la base para tratar de disminuir los factores de riesgo que atacan al corazón. Dentro de la nutrición, siempre en la parte cardiovascular hemos hablado de la importancia de evitar suprimir las grasas trans y los beneficios que últimamente ha demostrado mediante muchos estudios la incorporación de alimentos con omega 3 o la suplementación con omega 3 de pescado, tanto para el metabolismo lipídico como para una función de antiinflamatoria y de inmunomodulador que disminuye factores de riesgo asociados. Para nosotros también es muy importante el estrés como factor de riesgo. No es un factor de riesgo menor, ya que vemos una asociación muy importante de estrés y paciente que se enferma. No solo desde el punto de vista cardiovascular, paciente que se enferma de cáncer, paciente que se enferma de donde su cuerpo pueda reaccionar. Por eso, para nosotros, enfocar el estrés como un tema de cada persona individual y tratar de tomar las medidas necesarias para que esa persona pueda disminuir su nivel de estrés es muy importante. Lo que sí todos sabemos y no podemos dejar de mencionar es la importancia del tabaquismo como factor de riesgo coronario. No solo como factor de riesgo coronario, todos sabemos la asociación del tabaquismo y el cáncer, la asociación del tabaquismo y un montón de sinfín de daño que hace a nivel del individuo en general. Por eso en Salud Integrativa le damos una importancia primordial. Tenemos planes para dejar de tabaco, para cesación tabáquica con coaching y tratar de ayudar a cada paciente en lo que necesite y encaminarlo a que deje el hábito del tabaco. Bueno, espero que sigan con nosotros, que realmente saquen mucha información y que les sea de mucha utilidad el programa. Bueno, como vimos, la nutrición es uno de los pilares más importantes en el tratamiento de la menopausia y por su importancia va a ser un tema que vamos a desarrollar más extensamente en un próximo programa. Pero ahora quiero pedirle a Inés si nos puede dar un adelanto y contarnos algunos tips que sean importantes como para que ya nos vayan quedando. Muy bien, principalmente lo que quiero aclarar es que acá en Salud Integrativa vamos a hacer un plan de alimentación bien individualizado, es decir, según las características de cada paciente, pero en el próximo programa vamos a hablar específicamente de cuáles son las pautas principales para un plan de alimentación con un cuidado de la salud cardiovascular. Entre estas pautas, principalmente, vamos a hablar del cuidado de las grasas, un consumo disminuido de grasas saturadas, un aumento y predominio de grasas poliinsaturadas, que los pacientes puedan ver que en su plato hay una cantidad variada de frutas y verduras, sobre todo de colores verdes, rojos y anaranjados, se van a asegurar una buena dosis de antioxidantes, evitando la oxidación de los ácidos grasos, como habló la doctora Ilianes. También vamos a hablar de algunos mitos, como el chocolate, si es bueno o malo, cuánta cantidad de consumo de alcohol conviene ingerir. Y bueno, principalmente cuáles son las pautas para poder llevar una vida sana y en aquellos casos de pacientes que, digamos, que afortunadamente no tengan desarreglos, poder prevenir cualquier situación cardiovascular principalmente. Y fundamentalmente algunos tips para aquellos que no hacen ejercicio, cómo poder empezar a involucrarlo en la dieta y en la vida personal. Bueno, entonces creemos que esto fue un adelanto más que interesante. Esperamos que todo esto que les hemos contado les haya sido de utilidad, pero les contamos que hay muchísima más información relacionada con el tema de la menopausia, en este caso en particular, que vamos a tratar de desarrollar en un próximo programa. Espero que les haya resultado de interés. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de los tratamientos disponibles para menopausia. No se vayan.
bloque anterior hemos visto que el déficit de hormonas que aparece en la menopausia no solo se relaciona con el envejecimiento, sino que además provoca riesgos para la salud, especialmente para la salud cardiovascular. Y también hemos visto cómo una nutrición adecuada puede ayudar en este sentido. En este bloque vamos a conversar con Sandra acerca de cuáles son los tratamientos disponibles, novedosos, innovadores y sobre todo seguros para este periodo de la vida de la mujer. Vamos a hablar entonces de la utilización de hormonas bioidénticas, cuál es su indicación, cuál es su prescripción, cuáles son las formas de administración y por qué no solamente no implican riesgos para la salud, sino que además tienen un efecto protector y antienvejecimiento. Retomando un poco el tema del tratamiento en la menopausia, ¿podemos charlar un poquito más del tema de las hormonas bioidénticas? Sí, por supuesto. Las hormonas bioidénticas es un gran avance, diría, en otros países desde los últimos 15, 20 años. En Argentina estamos empezando a usar hormonas bioidénticas, que no es más que el estrógeno, la progesterona, el estriol, de la misma forma que el ovario la secreta. Entonces, la posibilidad de que esto genere dificultades en cuanto a la forma que se metabolizan, a la absorción y demás, es menor. Como asimismo otros efectos adversos de las hormonas, ¿sí? Quizás lo más interesante es que las hormonas bioidénticas se usan en cremas, es decir, que son de muy fácil administración. Los pacientes se levantan a la mañana, se colocan la cremita en el brazo, tienen que esperar 5 o 10 minutos y después se visten y comienzan su día normal. Sí es importante, a pesar de que es una crema y parecería que necesita menos control, no deja de ser una hormona, por lo tanto hay que controlarla. Nosotros lo hacemos en saliva, básicamente. O sea que los análisis, en lugar de ser en sangre, son en saliva. Son en saliva. Cuando se usan hormonas en forma de cremas, que son la mayoría de ellas, se miden en saliva. Y se miden cada 3-4 meses, dependiendo de los resultados, hasta que los pacientes logran tener un nivel adecuado, en donde ya podemos hacer controles quizás cada 6 meses. O sea que la diferencia más importante es que esas hormonas, a diferencia de las que se venían usando hasta ahora, son exactamente iguales a las que uno forma en su propio organismo. Así es decir, por eso se llaman bioidénticas y un poco el sentido de usar hormonas bioidénticas es copiar la naturaleza, es copiar lo que el cuerpo hace con algo que sea lo más parecido a lo que generan o producen los ovarios. Y eso hace que no tengan los efectos adversos que habitualmente se relatan con el otro tipo de medicación. Así es, además al hacer los controles seguidos uno puede aumentar o disminuir la dosis dependiendo de estos valores. Entonces de esa forma no solamente se van los síntomas, sino uno puede planificar una dosis adecuada para lograr también la protección que tienen las hormonas, que tienen que ver con la protección cardíaca, con la protección del hueso, la protección del sistema nervioso central. Es decir, las hormonas tienen un papel invisible que nosotros no vemos, simplemente sentimos el calor, sentimos la sequedad vaginal, sentimos la falta de memoria, la irritabilidad, pero la realidad es que, bueno, mientras que todo eso está pasando, perdemos protección cardiovascular, perdemos la densidad mineral ósea del hueso y perdemos esta posibilidad de estar conectados, funcionales, con una buena atención, una buena memoria. Entonces, cuando hablamos de hormonas bioidénticas, volvemos al concepto de modular hormonas, es decir, hacer que los estrógenos, la progesterona, el estriol, el estradiol, estén en valores que sean óptimos y que cumplan esta función que dije anteriormente de protección. Y además tienen la ventaja de poder ajustarse la dosis muy a medida, ¿no? Porque los preparados comerciales vienen con dosis fijas. Así es decir, cada paciente tiene una prescripción que es individual, es decir, nosotros medimos primero, ajustamos una dosis para ese paciente y después, en base a los resultados en saliva, vamos a ver si necesitamos ajustar o disminuir, independientemente, porque se administran de forma separada inicialmente. Ahora, es claro que la menopausia es un estado de la vida que se produce por un déficit hormonal que está asociado con la edad en general. Ahora, la reposición de hormonas es el tratamiento fundamental o básico, pero no es lo único que hay para hacer en esta edad, ¿no? No, quizás ese es uno de los conceptos más importantes. Cuando nosotros hablamos con nuestros pacientes de modulación o suplementación hormonal, nunca dejamos de considerar cuán importante es que tengan una buena nutrición,
que se muevan, que hagan cualquier tipo de actividad física en forma continua, porque en realidad no es que la hormona es más importante que la nutrición o que el ejercicio, es decir, esto abarca la totalidad del paciente y para nosotros es muy importante no solamente que se suplemente con hormonas, sino que haga todo lo que tenga que hacer para sentirse mejor. Y esto básicamente tiene que ver con modificar estilos de vida, ¿sí? Llámese hacer actividad deportiva, alimentarse bien con las cosas que las mujeres necesitamos en esta etapa, suplementos de calcio, de vitamina D, de magnesio, de omegas, es decir, todo lo que hace a que nuestro cuerpo se optimice. Una de las cosas que más relacionan las mujeres con la menopausia es el tema de la salud ósea, ¿no? O sea, la osteoporosis. Eso es parte del programa. Tenemos un programa de osteopilates, que es algo que está adaptado a estas pacientes con osteopenia, osteoporosis, pero otra vez, el enfoque de salud integrativa es realmente abarcar todas las posibilidades de tratamiento y eso es a lo que realmente tratamos de aspirar y así se logran los mejores resultados. Hasta aquí llegamos hoy. Hemos tratado de resumir un tema muy complejo como es la menopausia y tratamos de que puedan tener ustedes un panorama de este tema, focalizándonos primero en cuáles son las formas de presentación, cuándo tengo que pensar que me estoy acercando a la menopausia, porque como vimos, no siempre los síntomas son los que todos conocemos y no siempre aparecen en el momento que nosotros pensamos. A veces pueden presentarse mucho antes del momento en que aparece la verdadera menopausia. Después vimos que no es solamente la relación del déficit hormonal con lo que nosotros pensamos que es el envejecimiento, sino que también implica riesgos verdaderos para la salud y especialmente riesgos desde el punto de vista cardiovascular. Hemos visto entonces cómo nos podemos proteger para esto y también cómo una nutrición adecuada es muy importante para disminuir los riesgos en este sentido. Hemos visto también que existen tratamientos novedosos y muy seguros para reemplazo hormonal en la menopausia. Esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y los esperamos en nuestro próximo programa donde vamos a tratar un tema tan novedoso e interesante como este.